Hola, en este video resolveremos un ejercicio de intercambiador de calor por el método de la diferencia media logarítmica de temperatura y el método de la efectividad NTU. El ejercicio dice que en un intercambiador de calor de un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos se calienta agua presurizada de 40 a 120 grados Celsius a razón de 2 kilogramos por segundo por el lado del tubo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua caliente que entra del lado de la coraza a 300 grados Celsius con un flujo másico de 1.03 kilogramos por segundo. El coeficiente total de transferencia de calor es 1250 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Calcule el área superficial del intercambiador de calor. Empezaremos la solución usando el método de la diferencia media logarítmica de temperatura. En este método, la razón de la transferencia de calor en el intercambiador de calor se calcula de la siguiente forma. Va a ser igual a el coeficiente total de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por un factor de corrección y la diferencia media logarítmica de temperatura cuando el intercambiador es a contraflujo. Para calcular la diferencia media logarítmica de temperatura de un intercambiador a contraflujo, vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. Esto es igual a delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo del cociente delta T1 y delta T2, donde delta T1 va a ser igual a la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida, y el delta T2 va a ser igual a la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Si revisamos los datos que nos da el problema, nos hace falta la temperatura de salida del agua caliente. Entonces vamos a determinarla. Para determinarla, lo que tenemos que analizar es que debido a que tenemos datos de flujo másico del agua presurizada, su calor específico y la diferencia de temperatura, podemos a partir de ello determinar la razón de transferencia de calor, y es lo que vamos a hacer. Y planteamos esa razón de transferencia de calor a partir del flujo másico del fluido frío por el calor específico del fluido frío por la diferencia de la temperatura del fluido frío a la salida y la temperatura de dicho fluido a la entrada. Sustituyendo, tenemos que el flujo másico del fluido frío es de 2 kilogramos por segundo. Su calor específico es de 4.2 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius, y la diferencia de temperatura es de 120 y
40 grados Celsius. Grados Celsius sobre grados Celsius simplifica. Kilogramo sobre kilogramo simplifica. Kilojoules por segundo es kilowatt. Y el flujo de calor es de 672 kilowatts. Este flujo de calor es suministrado por el agua caliente y nos va a servir para determinar la temperatura de salida del agua caliente a partir de lo siguiente. Este flujo de calor va a ser igual al flujo másico del agua caliente por su calor específico por la diferencia de temperatura, que sería de 300 menos lo que andamos buscando. Entonces vamos a despejar esto. Nos quedaría que la temperatura de salida del agua caliente sería igual a la temperatura de entrada menos el cociente, que sería el flujo de calor, entre el producto del flujo másico del agua caliente por su calor específico. Al sustituir y hacer la operación vamos a tener que la temperatura es de 160 grados Celsius. Ya con esta temperatura ahora sí podemos determinar la diferencia media logarítmica de temperatura. Sería igual a 300 menos 120. 300 menos 120 y esto sería igual a 180 grados Celsius. Delta T2 va a ser igual 160 y esta temperatura del fluido frío a la entrada es de 40. 160 menos 40 y esto es 120 grados Celsius. Determinamos la diferencia media logarítmica de temperatura de la intercambiadora contraflujo y esto es igual delta T1 menos delta T2, 180 menos 120 grados Celsius entre el logaritmo de 180 grados Celsius y 120 grados Celsius. Y tenemos que esto nos da 148 grados Celsius. Ahora, para determinar el factor de corrección F, que depende de la configuración geométrica del intercambiador y las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos, vamos a utilizar una figura. Para determinar el factor de corrección de dicha figura, vamos a utilizar las razones P y R que se calculan de esta forma. 1 y 2 se refieren a las temperaturas de entrada y de salida, respectivamente. T mayúscula se refiere a las temperaturas del lado de la coraza y T minúscula me representa las temperaturas del lado del tubo. Entonces vamos a sustituir. Aquí T minúscula es el lado del tubo. Es donde circula el agua presurizada. Recordando que
40 a 120. Entonces aquí sería 120 menos 40. Este mayúscula es la coraza, el lado de la coraza, agua caliente. 1 es la entrada, es de 300. Entonces aquí sería 300 menos 40. Al hacer esa división vamos a obtener que P sería de 0.5. Y la razón R sería igual a 300 menos la temperatura que se calculó, 160, y acá abajo iría 120 menos 40, y esta razón nos va a dar 3. Con estos dos datos de punto 5 y R, nos vamos a ir a la figura 11-18 del libro de transferencia de calor y masa de Yunus Engel, y en el diagrama A, que corresponde a un paso por la coraza y cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos, vamos a obtener el factor de corrección. Ese factor de corrección con P igual a 0.5 y R igual a 0.3 corresponde a 0.9. 0.9. Ya con este dato podemos calcular el área superficial. El área superficial, al despejar de esta fórmula, sería igual a la razón de transferencia de calor, el coeficiente total de transferencia de calor por el factor de corrección, y la diferencia media logarítmica de temperatura, el intercambiador A contra flujo. Empezamos a sustituir. Aquí eran 672 kilowatts. Lo vamos a escribir como 672 por 10 a la 3 watts sobre U es de 1250 watts sobre metro cuadrado grados Celsius por 0.9 por 148 grados Celsius. Grados Celsius se simplifica, watts con watts simplifica, metro cuadrado que está aquí va a pasar al numerador, por lo tanto tendríamos que el área superficial sería de 4 metros cuadrados. Para el método de la efectividad NTU, vamos a partir que el número de unidades de transferencia es igual a el coeficiente total de transferencia de calor que multiplica al área superficial de transferencia del intercambiador sobre la razón de capacidad calorífica mínima. Vamos a identificar quién es la razón de capacidad calorífica mínima. Para eso vamos a determinar la razón de capacidad calorífica para el fluido caliente va a ser igual a su flujo másico, que es de 1.03 kilogramo por segundo, que multiplica al calor específico, que es de 4.66 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius. Kilogramo sobre kilogramo nos da la unidad, kilojoule sobre segundo, y vamos a tener que es de 4.8 kilowatt por grado Celsius.
y la razón de capacidad calorífica para el fluido frío va a ser igual a 2 kilogramos por segundo, que te multiplica el calor específico de 4.2 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius, kilogramo sobre kilogramo, y nos quedaría de 8.4 kilowatt por grado Celsius. Por lo tanto, la razón de capacidad calorífica mínima corresponde a este valor, el de 4.8 kilowatts por grado Celsius. Ya identificando, lo que hacemos ahora es determinar la razón máxima posible de transferencia de calor a partir de la razón de capacidad calorífica mínima que te multiplique la diferencia de la temperatura del fluido caliente a la entrada y la temperatura del fluido frío a la entrada. Recordando que el agua caliente entra a 300 grados Celsius y el agua presurizada entra a 40 grados Celsius. Esto sería igual a 4.8 kilowatt por grado Celsius, que multiplique a 300 menos 40 grados Celsius. Tendríamos que esto simplifica y nos da 1248 kilowatts. Y ahora determinamos la efectividad de la transferencia de calor como a partir de la razón de transferencia de calor real, ese valor ya lo tenemos, entre la razón máxima posible de transferencia de calor, que está acá. Entonces, vamos a dividir 672 kilowatts entre 1248 kilowatts. Y vamos a obtener que la efectividad de la transferencia de calor es de 0.5385. A su vez, también vamos a determinar lo que se le llama la relación de capacidades, que va a ser C, como la razón de capacidad calorífica mínima entre la razón de capacidad calorífica máxima. La mínima es de 4.8 y la máxima es de 8.4. Son las mismas unidades arriba que abajo, se simplifican y nos va a quedar que C es de 0.5714. Ya teniendo estos datos, nos vamos a ir a la tabla A11.5 del libro de transferencia de calor y masa de Yunus Engel. En esa tabla 11.5 buscamos el tipo de intercambiador de calor que es de tubos y coraza,
y es un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Y obtenemos que la expresión para el número de unidades de transferencia es igual a esta expresión. Para ello requerimos sustituir el valor de epsilon y el valor de c para obtener que el NTU, el número de unidades de transferencia, nos da 1.0431. Ya teniendo esto, pues despejamos de aquí y vamos a obtener que sería el número de unidades de transferencia por la razón de capacidad calorífica mínima sobre el coeficiente total de transferencia de calor. Sustituyendo, tenemos que sería 1.0431 por la razón de capacidad calorífica mínima es de 4.8. Aquí vamos a poner que es por 10 a la 3 watt por grado Celsius sobre 1250 watt sobre metro cuadrado grado Celsius. Grado Celsius con grado Celsius simplifica, watt con watt simplifica, y tendríamos que el área superficial de transferencia del intercambiador es de 4 metros cuadrados. Y con esto concluimos el análisis del intercambiador de calor.